El absolutismo de la razón es sin duda alguna el error humano que más muerte, sufrimiento, angustia, tristeza, depresión está provocando en el ser humano y en nuestra cultura occidental. Y todo esto ya viene de muy, muy antiguo, de Platón, de Aristóteles, que si os fijáis cuando miramos la historia de la filosofía, parece ser que dentro de los cientos miles de filósofos que había en la antigua Grecia, solamente parece ser que había dos, Platón y Aristóteles, porque Sócrates no escribió nada y lo que conocemos fundamentalmente de Sócrates es a través de Platón. O sea, que mirando para atrás, la filosofía se basa toda en Platón y Aristóteles. Hoy todo lo que llamamos filosofía parte de Platón y Aristóteles, porque de los demás filósofos apenas se sabe nada. Todos sus escritos han desaparecido. Incluso el término filósofo, que algunos ponen en, en otros autores, sin duda alguna, lo que hoy conocemos de filosofía se debe a Platón y a su discípulo Aristóteles. Pues bien, estos dos personajes centraron toda la capacidad del conocimiento en una sola función del ser humano, que es la razón. Y nos llega hasta hoy en día. De hecho decimos, es que no eres razonable, es que tienes que razonar, esto no es razonable. Y esto es una aberración para la mente. No nos damos cuenta porque estamos insertos, estamos sumergidos en la razón. Y no nos damos cuenta de la barbaridad que significa esto. Porque hay autores humanistas que han cogido al ser humano en su integridad y han conseguido saltar por encima de la razón, ir más allá y crear cosas como los derechos humanos. Por ejemplo, Francisco de Vitoria y el liberalismo de la escuela de Salamanca. Saltaron por encima de la razón, entendiendo y hacían planteamientos relacionados con la divinidad y con Dios y con el amor. Es decir, el amor que Dios nos tiene en su creación es igual para todos los hombres, porque si es padre, todos los demás hombres somos hijos. Francisco de Vitoria parte del apego, del amor, del cariño, del respeto a todos los seres humanos. Por esto estipuló en sus escritos que los indios americanos, que hacía poco que se había hecho el descubrimiento de América, pues los indios americanos tenían los mismos derechos que los españoles. Y esto no parte de la razón. Porque razonando y razonando, Aristóteles concluyó que la guerra es semejante a la caza y es algo justo y que en esta guerra los hombres cazan a otros hombres inferiores que por naturaleza son esclavos. Aristóteles habla de la esclavitud por naturaleza. Es decir, que hay seres humanos que desde su nacimiento ya están destinados a ser esclavos. Y otros que nacen desde su nacimiento a ser amos. Esto lo justifica. Y la base de la razón que tenemos hoy en día está en Aristóteles y en Platón. Y creó, y recogiendo los escritos de Aristóteles, se creó un documento que se llamaba Organum. Y no fue hasta Francis Bacon y René Descartes y
y Galileo y todas estas personas que se empezó a salir de este absolutismo de la razón. El mismo Francis Bacon escribió un libro criticando el organum de Aristóteles y le puso por nombre Novum Organum, para hacerlo nuevo, para decir que no, que Aristóteles está equivocado. Y Francis Bacon dice que Platón y Aristóteles no son propiamente filósofos, son sofistas, son gente pues que argumenta bien, pero que no. Porque Francis Bacon decía que para conocer la verdad, para conocer la naturaleza, tenemos que preguntarle a la naturaleza. No podemos partir que razonando y razonando podemos encontrar la verdad, porque el mismo Aristóteles, razonando y razonando en su libro sobre los animales, dice que los animales machos tienen más dientes que los animales hembras, incluido la especie humana. O sea que las mujeres tienen menos dientes que los hombres. Esto lo descubre Aristóteles razonando y razonando, cuando sería muy sencillo decirle a su mujer, abre la boca y contarlo. ¿Entendéis lo absurdo y el absolutismo de la razón, el daño que provoca? Pero es que con estos mismos argumentos y otros, Aristóteles dictaminó, y fijaros el gran daño que hizo, dictaminó que la mujer es inferior al hombre. O sea, todo el machismo, toda la violencia que se ha ejercido contra la mujer, sometida como si fuera un objeto, todo esto viene de Aristóteles. O sea, y durante siglos y siglos la mujer ha sido sometida y maltratada y humillada y violada por el hombre, porque Aristóteles decía que es un ser inferior. Y cuando llega la era de la razón, la era de las luces, la filosofía, y se quitan los dioses e impera la diosa de la razón, pues bien, en los derechos del hombre eran derechos del hombre, pero la mujer no tenía derechos. En la Revolución Francesa la mujer no tenía derechos, también hay el imperio de la razón. Y cuando venía una mujer y dice, no, que las mujeres tenían derechos, a la guillotina. ¿Os dais cuenta? La razón, a través de la historia, es la que más daño está haciendo a la humanidad. Porque definamos la razón. La razón simplemente es contrastar una idea con otra y sacar otra diferente. Esto lo dice Thomas Hobbes en el Leviatán. Explica lo que es la razón. Un gran filósofo, ¿no? Vale, pues explica lo que es la razón. Y Kant luego la absolutiza en la crítica de la razón pura y pone la razón y los filósofos como si fueran los seres iluminados que acceden a toda la verdad, por encima de todas las ciencias. Por eso Kant es tan famoso, porque él dice que es la razón la que puede descubrir la verdad y saber lo que verdaderamente es, y critica la razón con la razón. Y al principio de su crítica de la razón pura dice, he descubierto la verdad sobre todos los principios metafísicos. O sea que la razón al final se convierte en locura. Pero es que lo más horrible de todo esto es que se coge a personajes y se les interpreta para hacerlos razonables y racionalistas. El mismo René Descartes lo hicieron racionalista cuando él dice en sus cartas y en sus libros una y otra vez que se va a dedicar a la ciencia, a la naturaleza, a ir descubriendo principios válidos para desarrollar la medicina y que sirva para el bien de los hombres.
y lo meten como racionalista porque escribió un libro que se llama Meditaciones Metafísicas. O porque en su libro Discurso del Método dice algunas cosas referente a la razón y se agarran ahí como lapas para decir que no, o sea, para Descartes la razón era la fundamental, pero no es cierto, leer sus escritos. Si vamos al Discurso del Método, ¿qué dice Descartes? En su cuarta parte. Dice, en fin, despiertos o dormidos, no debemos dejarnos persuadir nunca si no es por la evidencia de la razón. Claro, aquí la gente se corta. Ha encontrado la frase que necesitaba y ya está. O sea, la evidencia de la razón. Descartes es un racionalista y la razón es lo fundamental. Pero hay que seguir leyendo, ¿no? Y dice, y adviértase que, digo la razón, no de la imaginación o de los sentidos. Del mismo modo, porque veamos el sol muy claramente, no debemos por ello juzgar que sea del tamaño que lo vemos. Y muy bien podemos imaginar distintamente una cabeza de león pegada al cuerpo de una cabra, sin que por ello haya que concluir que en el mundo existe la quimera. Pero también dicen Descartes, la razón no nos dice que lo que así vemos o imaginamos sea verdadero. Esto también lo dice Descartes, ¿no? Dice, la razón no nos dice que lo que así vemos o imaginamos sea verdadero, pero sí nos dice que todas nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento. O sea, la razón puede decir que hay algún fundamento, de verdad. Pues no sería posible que Dios, que es enteramente perfecto y verdadero, las hubiera puesto en nosotros si fueran falsas. O sea, que interpretar aquí que solo la razón sirve para conocer la verdad y que es la razón la que nos dice toda la verdad, pues hombre, yo interpreto otra cosa bien diferente. Porque si vamos luego a la famosa frase, pienso, luego existo, que los razonadores igualan el pensamiento a la razón, y pensamiento y razón no es lo mismo. Porque entonces habría dicho razono, luego existo. Y cuando Descartes dice pienso, dice muchas más cosas que razonar. Y así lo dice en Meditaciones Metafísicas, en la meditación segunda, dice, así bien, ¿qué soy entonces? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Sigue diciendo Descartes. Pues una cosa que duda, que conoce, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Pensar es sentir. Sin duda que todo esto no es poco si de verdad pertenecen a mi naturaleza. ¿Y por qué no habría de pertenecerle? ¿Acaso no soy yo todavía el mismo que duda casi de todo? Que sin embargo entiende y concibe ciertas cosas que asegura y afirma que solo estas son verdaderas, que niega a todas las demás, que quiere conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas, a veces incluso contra su voluntad, y que siente también otras muchas por medio de los órganos de su cuerpo. Repito esto, y que siente también otras muchas por medio de los órganos de su cuerpo. No hay nada de esto tan verdadero como cierto es que yo soy, que yo existo. Incluso aunque siempre durmiese y que quien me hubiese dado el ser se sirviese de todas sus fuerzas para engañarme. No puedo tampoco ninguno de estos atributos distinguirse de mi pensamiento, o que podamos decir está separado de mí mismo, puesto que de suyo es tan evidente que yo soy yo quien duda, quien entiende y quien desea, que no es menester añadir nada para explicarlo.
Bueno, y sigue, pero ¿os dais cuenta? Pensar es imaginar y pensar es sentir, según Descartes. O sea, el pensamiento es mucho más extenso que la razón, que según define Thomas Hobbes, es comparar, mezclar, confrontar una idea con otra para sacar otra diferente. Y dice Thomas Hobbes en el Leviatán como si fueran operaciones matemáticas. Y por seguir, referente a lo que Descartes dice La razón, que es un libro poco conocido pero fundamental, su libro que escribe posteriormente, y cuando la gente empieza a malinterpretar sus ideas, aquí, posteriormente, habla de esto del pensamiento y de razonar y todo esto. Me refiero al libro de Descartes, Principia, que curiosamente se llama, Descartes le puso el título de Principios de Filosofía. Curiosamente, Newton, basándose en este libro, su libro fundamental también le llamó Principia y le añadió simplemente, añadió dos palabritas, pero respetando un poco la estructura del título de Descartes. Y Newton le puso los principios matemáticos de la filosofía natural. O sea, Descartes, el libro lo llama Los principios de la filosofía. Y Newton, a su libro fundamental, le llama Los principios matemáticos de la filosofía natural. Pero es que Newton en su libro habla de las mismas cosas que Descartes habla en este libro. Entre otras cosas, los astros, las leyes del movimiento y demás. Y Newton cogió leyes del movimiento de Descartes y lógicamente pues las fue perfeccionando. Pues bien, en este libro va metiendo cuñas, aunque a él le interesa la ciencia sobre todo y la medicina y todas estas cosas. Pues claro, cuando la gente empieza a malinterpretar sus cosas, pues no tiene más remedio que hablar, pero tampoco pierde mucho tiempo, tampoco hace muchos tratados sobre, pues simplemente pues aclara. Y entonces viene a decir Descartes aquí en Los principios de la filosofía, en la primera parte, dice, habla un poco de la oscuridad que produce la razón. Y digo textualmente, y dice textualmente Descartes, en el título anuncia, existen nociones que son tan claras por sí mismas que al pretender definirlas según el estilo de la escuela razonadora, la escuela, se las oscurece. Es más, estas nociones no se adquieren mediante el estudio, sino que nacen con nosotros. La escuela. Descartes estaba radicalmente contra la escuela. Es decir, ¿qué escuela que había entonces? El aristotelismo, Aristóteles y el platonismo. Estaba contra la escuela. No quería saber nada ni del platonismo ni del aristotelismo porque no le servía para descubrir la verdad ni lo que verdaderamente es. Bien, le pone este título y luego sigue Descartes diciendo, no explico en este lugar otros diversos términos de los que ya me he servido y de los que he de hacer uso en adelante, pues no creo que alguno de los lectores de mis escritos sea tan estúpido, y dice así, claramente, sea tan estúpido que no pueda llegar a comprender por sí mismo lo que tales términos significan. Además, he observado que los filósofos, dice Descartes, he observado que los filósofos, al intentar explicar mediante las reglas de su lógica, a través de las reglas de la razón, lo que por sí mismo es manifiesto, solamente han logrado arrojar oscuridad sobre ello. Repito, al intentar explicar mediante las reglas de su lógica lo que por sí mismo es manifiesto, solamente han logrado arrojar oscuridad sobre ello. ¿Entendéis? La razón oscurece, la lógica oscurece. Así pues, al afirmar
que esta proposición yo pienso, luego soy, es la primera y más cierta que se presenta a quien conduce sus pensamientos por orden. No he negado, por ello, que no fuera preciso conocer lo que fuera, el pensamiento, la certeza, la existencia, que para pensar fuera necesario ser, y otras verdades semejantes. En fin, coger el librico y lo vais leyendo y estudiando, pero os daréis cuenta que Descartes no era un racionalista. No lo era. Pero es que, si fijaros en su libro más famoso para los filósofos le han dado una importancia tremenda al libro Meditaciones Metafísicas. Pero brutal. Porque el discurso del método, vamos a ver, el discurso del método simplemente es una introducción a un libro suyo que habla de astros, de geometría, de la luz. El discurso del método simplemente es una introducción a un libro mucho mayor que habla de cuestiones físicas. Y su único libro así más concretamente que se refiere a razonar y razonar, propiamente es Meditaciones Metafísicas, que es un librico pequeñísimo de unas cuantas páginas. Pero es que si lo leemos con atención, Meditaciones Metafísicas, el mismo Descartes invalida la razón para descubrir la verdad y se dedica a otras cosas. De hecho, no escribió ningún otro tratado. Pero es que digo que invalida porque al principio de las Meditaciones Metafísicas habla del tema del sueño y dice, bueno, no podemos distinguir el sueño de la realidad. Empieza así el libro. ¿Y sabéis cómo acaba el libro? Diciendo, pues qué estúpido he sido, qué tonto he sido. O sea, porque es súper evidente que se puede distinguir el sueño de la realidad. Y lo dice, por aquí más o menos, dice al final de Meditaciones Metafísicas, dice, y debo rechazar todas las dudas que estos días pasados por hiperbólicas y ridículas, particularmente esta incertidumbre tan general concerniente al sueño, que no podía distinguir de la vigilia, pues ahora advierto entre ellos una diferencia muy notable, en que nuestra memoria nunca puede enlazar y juntar nuestros sueños los unos con los otros, y con el curso de nuestra vida, así como sí acostumbra a unir las cosas que nos suceden estando despiertos. O sea, si os fijáis, aquí hay muchos detalles a tener en cuenta. Uno de ellos dice, debo rechazar todas las dudas de estos días pasados. Es decir, esta obrita, estas pequeñas páginas, es un ensayo más que un libro, Meditaciones Metafísicas, las escribió en unos días. O sea, él empezó, se sentó, pum, pum, empezó a escribir, y en unos cuantos días escribió esto. O sea, fijaros la importancia que él le da a esto. Pero fijaros la importancia que le da, que descubre cuando al final de este escrito, Meditaciones Metafísicas, descubre que estaba equivocado al principio. Y en vez de corregirlo, porque lo lógico, si tú quieres escribir algo serio, ¿vale? Y supongo que Descartes era alguien serio, de hecho le dicen que es el padre de la filosofía moderna y que abrió no sé qué, ¿vale? Pues se supone que es un hombre serio, pues lo que hace es borrar. No lo deja aquí. Si ha cometido un error, se borra el error y sigue trabajando. Pero cuando se dio cuenta Descartes que la razón no sirve para nada, que es una tontería, que empiezas a mezclar unos conocimientos con otros y que al final te equivocas repetidamente, pues simplemente Descartes lo dejó así. Dice, pues si ya no escribo más. O sea, pues lo escribió, pues lo dio a conocer, pues vale, ahí está. Pero no siguió por esta senda de utilizar la razón para descubrir la verdad. Descartes no era racionalista. Esto fue un invento luego de otros filósofos, de entre Kant y otra gente, que sí que le dio importancia fundamental y básica a la razón, retomando los escritos de Platón y de Aristóteles. Pero Galileo Galilei, Descartes, Francis Bacon y otros se alejaron, Francisco de Vitoria, se alejaron profundamente
Se alejaron mucho de la razón. Y de la misma forma que la razón nos ha fastidiado a media humanidad, por ejemplo, con lo que ya he comentado, de anular a media humanidad, anulando a la mujer, la razón anuló a la mujer. Partiendo de Aristóteles, anuló a la mujer. La mujer era un objeto utilizable por el hombre. De la misma forma que la razón cometió esta aberración que se ha repetido durante siglos y siglos, y todavía hoy tenemos el lastre, todavía hoy seguimos siendo una sociedad machista patriarcal en el sentido de que el hombre es lo fundamental. Pero es que incluso hoy en día las feministas, para igualarse con el hombre, quieren asumir los roles de los hombres. Y ahí veis a montones de feministas que parecen marimachos, que se quieren asemejar a los hombres. Y dicen que el género es un constructo social y por lo tanto, pues no, la feminidad, la sensibilidad, la tal, pues desaparece. O sea, todo lo bueno que tiene que aportar la mujer a la sociedad, ¡pum!, se elimina. Y no, las feministas quieren igualarse al hombre, pero en lo que el hombre ha creado. O sea, si las feministas quieren igualarse al hombre en la estructura que el hombre ha creado, eso se llama machismo. Por mucho que digas feminismo, es machismo, porque intentas igualarte al hombre. No, lo que habrá que crear es unos derechos humanos, que todo el mundo tenga los mismos derechos, las mismas libertades, las mismas oportunidades, y luego que cada uno haga lo que le da la gana. Pero sin embargo las feministas critican a los transexuales porque dicen, no, yo es que en un cuerpo de hombre me siento mujer. Dice, pues no te puedes sentir mujer. En fin, la razón hace mucho daño. La razón hace mucho daño, porque hoy en día la guerra se justifica por la razón. Mismamente Putin, ¿vale? Putin, yo recuerdo que hubo una época que lo admiraba porque es una persona que ha leído muchísimo, que ha estudiado muchísimo y que tiene una mente privilegiada. Yo cuando lo he escuchado hablar digo, oye, mira, un político culto, hace ya muchos años, ¿eh? De hecho, levantó una Rusia hundida. Digo, mira, un político razonable. Pues bien, quizá yo he tenido también periodo de razonar, ¿no? Pero vamos a ver. Digo, mira, una persona culta, da gusto oírle. Bien, ¿no? Pues bien, con esa cultura, con esa razón, Putin justifica una guerra. Una guerra ya de escala planetario. Porque ahí ya se han involucrado muchísimos países y a la vez está provocando una gran crisis a nivel mundial. Y la justifica racionalmente. Y si tú escuchas los argumentos que Putin utiliza para justificar la guerra, son argumentos totalmente absurdos. Es cierto que hay gente que se lo cree, pero es absurdo. O sea, Putin, a través de razonar y razonar, ha entrado en locura. Ha entrado en locura. Por eso no podemos decir, no podemos seguir entendiendo que la razón es lo fundamental. No podemos. Vamos muy mal en esta línea, pero malísimamente mal. Malísimamente mal. Si no abrimos nuestra percepción y vemos más allá de la razón, el mundo se va literalmente a la mierda, al carajo. Pero es que esto ha pasado una y otra vez.
he dicho lo de la mujer y Aristóteles, pero es que la Segunda Guerra Mundial fue originada por la razón. Si estudiáis la cultura, la filosofía, el arte que había en Alemania, era el país de las luces en ese entonces, era el país más culto, más filosófico. Kant, Hegel, Nietzsche, o sea, un mogollón de filósofos, Martin Heidegger, que apoyó el nazismo, y el nazismo utiliza todos estos patrones de pensamiento para su ideología. Y si leéis el libro Mi lucha de Hitler, es un libro súper razonable, argumentando y argumentando. Nietzsche, hay libros, hay un libro que se llama Hegel bajo la esvástica, que explica todo esto. Y hay otro libro que se llama Los filósofos de Hitler, que con detalle y con citas textuales de los grandes filósofos se ve cómo se va argumentando el nazismo. Y Martin Heidegger, el filósofo contemporáneo de Hitler, que lo apoyaba a muerte, admiraba profundamente a Hitler. Y al final se dejó el nazismo porque el nazismo no era suficientemente radical, no era todo lo radical que debía de serlo. O sea, Martin Heidegger no se alejó del nazismo porque matara judíos, ¿no? Él mismo en sus cuadernos negros habla de la maldad de los judíos. Él se aleja del nazismo porque eran demasiado tibios, o sea, no eran suficientemente violentos. Y todos los altos cargos del nazismo eran súper admiradores de Nietzsche y llevaban su libro La voluntad de poder en el bolsillo. Y el filósofo que se dedicaba, que regía los campos de concentración y era el máximo responsable de asesinar y quemar a los judíos, era un kantiano convencido. Me refiero a Adolf Eichmann, o Eichmann, no sé cómo se pronuncia esto. Eichmann, no sé. Adolf. Literalmente es Adolf Eichmann, con doble N. Pues bien, hay un filósofo que se llama Michel Onfray, que desvela las amenazas de la lógica kantiana, personificadas en la figura de este criminal nazi, Adolf Eichmann, quien se declaró un lector atento de Kant durante su juicio en Jerusalén. Michel Onfray, el filósofo famoso, en Un kantiano entre los nazis, aquí argumenta que, en efecto, el sistema ético de Immanuel Kant, su pensamiento sobre la ley y la obediencia, su filosofía del Estado y del derecho, de la legalidad y de la moral, es perfectamente compatible con las declaraciones del oficial nazi, de Adolf Eichmann. Esto lo dice un filósofo. Pero es que si vamos al imperativo categórico de la moral de Kant, o sea, en la medida que tú tengas un imperativo categórico, pues esto va a hacer que tú hagas barbaridades. Todo imperativo se puede interpretar de muchas formas. Cuando tú dices imperativo, algo imperativo es imperativo, que es así porque tiene que ser así.
y para todo el mundo. Esto es una barbaridad, esto es un absolutismo que nos lleva al desastre rotundo. Claro, si tú dices imperativo categórico, lo que yo quiera para mí, para los demás, lo demás, o sea, para mí, para los demás. Haz tal cosa que sea algo universal para todo el mundo. O sea, lo que es para mí es para los demás, ¿vale? Bien, pues entonces yo puedo decir imperativo categórico, lo que es para mí es para los demás, ¿vale? Yo pienso que el Estado es el que tiene que gobernar y el que tiene la razón absoluta. El espíritu absoluto está en el Estado y por lo tanto yo tengo que obedecer al Estado ciegamente, porque el Estado no se equivoca nunca. Porque si no obedecemos todos ciegamente al Estado, esto es un guirigay. Esto es un gallinero sin que se pueda poner orden. Vale, pues aplicando el imperativo categórico, si yo tengo que obedecer ciegamente al Estado, tú tienes que obedecer ciegamente al Estado. Imperativo categórico, un criterio universal. Lo que es para mí es para ti. Entonces, si yo obedezco ciegamente al Estado y tú no obedeces ciegamente al Estado, yo te voy a obligar a que obedezcas ciegamente al Estado. Y si no, a las cámaras de gas. ¿Os dais cuenta? Todo imperativo categórico moral se puede manipular para pensar lo que te dé la gana. Y como coges el imperativo, pues te cargas al otro. Y ahí vienen los fundamentalismos y los totalitarismos. Y la moral nunca tiene que ser algo imperativo, porque luego le das la vuelta. Y a este imperativo categórico de Kant le da la vuelta a Nietzsche y dice que la moral es otra cosa totalmente diferente. También creando aberraciones, porque no los comáis, no perdáis de vista a Nietzsche, que dice que los débiles deben desaparecer. Es más, tenemos que ayudarles a desaparecer. Le hacemos un favor. En su libro El Anticristo. ¿Os dais cuenta cómo la razón comete barbaridad tras barbaridad y la filosofía es el cáncer de la humanidad? Porque se basa en la razón. Lo que tenemos que rescatar es el humanismo. Y todo el progreso que nuestra civilización tiene como sensibilidad y como raza humana se le debe al humanismo, no a la filosofía. La filosofía es un cáncer que destruye a la persona. Y por extensión destruye el mundo y la civilización. Todo lo malo viene de la filosofía. Hay que rescatar el humanismo y eliminar la filosofía. Es una aberración que nuestros jóvenes estudien filosofía en los institutos o en las universidades. Es una aberración mental, donde siempre se estudian los mismos filósofos que están locos y dijeron barbaridades tras barbaridad. Barbaridad tras barbaridad. Porque el capitalismo, que se basa en la libre competencia, entendiendo que las fuerzas luchan entre sí y van a sacar algo mejor porque hace bien al consumidor, el capitalismo fue elaborado fundamentalmente por dos filósofos importantes, Hume y Adam Smith. Pero sabemos hoy que no es así, que cuando pones el centro y la base en el dinero, al final los empresarios engañan a los consumidores con la obsolescencia programada y hacen cosas para que se rompan, bien en el uso o bien por moda, para que se compren otras diferentes. Y luego también los empresarios crean acuerdos para establecer precios únicos y así subirlos más y más y más para engañar al consumidor y sacarle todo su dinero. Por ejemplo, la gasolina. ¿No veis ilógico que en todas las gasolineras se cobre más o menos lo mismo? ¿Cómo es posible? Si hay libre competencia, debería haber diferentes precios, ¿no? En el tema de la gasolina. Yo he encontrado fruterías donde hay manzanas a €1 y en otras a 3 euros. O sea, suele haber muchas. Pues no. O sea, hay sectores en que las empresas se ponen de acuerdo. ¿Cómo es posible que todas las gasolineras de España tengan los mismos precios de la gasolina? Ya no, yo he encontrado una que es inferior, claro, pero porque no hay gasolineros, es decir, no hay gente que te ponga la gasolina, no tienen que pagar un jornal, tienen una máquina. Entonces, claro, ahí sí que les traen, pero en condiciones iguales, precios iguales.
Y esto está claro que detrás hay un acuerdo ilegal para subir los precios y para que no haya libre competencia y para engañar al consumidor. Luego, cuando la base es el dinero, no hay competencia, no hay libre competencia, porque los empresarios se buscan sus acuerdos y sus estrategias, por una parte para engañar al consumidor con la obsolescencia programada y por otra parte buscan acuerdos para que no exista esa competencia y que al final el pato lo pague el consumidor. El capitalismo es una aberración y lo tenemos tan asumido. El capitalismo nos dice una cosa totalmente absurda y es que, fijaros lo que os digo, el consumo hace que la economía crezca. O sea, tú imagínate una casa, cuanto más consumas, cuanto más cosas consumas en tu casa, pongamos alimentos, cuanto más alimentos consumas, tú más alimentos tienes. Pues no, cuanto más consumas, menos tienes. Sin embargo, en el mundo capitalista dicen, no, si incentivamos el consumo, la economía crece. ¿Cómo es posible? Si estás agotando recursos, ¿cómo es posible que crezca la economía? Porque es una mentira, el capitalismo es una mentira, es un juego. Lo que sí que ocurre cuando uno consume y consume es que hay algunos que se posicionan en lo más alto, o sea, que acumulan capital. Pero el consumo no puede hacer crecer la economía. Lo que pasa es que como hay tanto dinero, hay tantos recursos, la tecnología crea tantas cosas, sobra dinero por las orejas. Y hay gente que hace fortunas sin trabajar, simplemente especulando. El capitalismo es una farsa que está destruyendo el planeta. Y esto viene fundamentalmente de los filósofos. Dos de ellos fundamentales, Hume y Adam Smith. Pero el comunismo, ¿qué pasa con el comunismo? Pues lo mismo. El comunismo viene de la base de Carlos Marx, que se basó en Hegel y la oposición entre contrarios, para coger y eliminar una clase sobre otra, y entonces posicionar a una clase que al final se convierte en un partido dictatorial. Pues véase en todos los países donde se ha puesto en práctica. Claro, porque todavía los filósofos siguen defendiendo a Marx. No, es que a Marx no se le ha entendido. No, es que a Marx resulta que no quería decir eso, tal. Bueno, decirme qué país ha puesto en práctica verdaderamente las ideas de Marx y han funcionado. No en ninguno, porque todavía... no ha funcionado en ninguno, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si resulta que Marx en su tiempo no le hacía caso nadie, Marx fue irrelevante, a su entierro creo que fueron 11 personas. Sus libros no los compraba casi nadie y murió en la ruina total. ¿Qué estamos diciendo? Lo que pasa que luego, pues, Lenin y Stalin, pues lo cogieron, dicen, mira, este nos sirve para una ideología para engañar a la gente. Pero sin la existencia de la URSS, de la Unión Soviética y hoy de China, Marx no lo conocería nadie. Fueron ellos los que ensalzaron, los que pusieron a Marx en el altar, quitando a Dios y poniendo a Marx como si fuera el hombre que había descubierto los secretos de las dinámicas sociales y por lo tanto iban a crear un paraíso terrenal. Marx, si la Unión Soviética, que le dio todo su esplendor y difundió sus escritos, hoy sería un gran desconocido. Pero claro, hoy los filósofos, no, Marx. En fin, análisis marxista de la realidad. ¿Sabéis por qué España funciona tan bien? Porque hubo una persona que no era filósofo, un humanista llamado Felipe González, que dijo, hay que ser socialistas antes que marxistas. Es decir, hay que ser humanistas antes que marxistas. Y desterró el marxismo del Partido Socialista y gracias a este Partido Socialista humanista, pues España ha hecho maravillas en educación, en salud, en infraestructura. Ha hecho maravillas porque se alejaron
del marxismo. Pero es que a Felipe González le costó el puesto. A Felipe González dijo no al marxismo en un congreso y no lo apoyó nadie. Se quedó solo y dijo, bueno, pues dimito, y dimitió como secretario general. Lo que pasa es que con el tiempo la gente, visto este planteamiento, empezó a reflexionar y dice, hostias, es que el tío este tiene razón. Joder, revisando, Felipe González tiene razón. El marxismo es una mierda. Y a los pocos meses hicieron otro congreso, el Partido Socialista renunció al marxismo y Felipe González volvió a ser secretario general. Y el Partido Socialista, pues visto que empezaba a ser, fijaros, iba a decir razonable, o sea, es que la razón nos está jodiendo. La gente, en la medida que vio que el Partido Socialista tenía sentido común, pues empezaron a votarle y España ha avanzado muchísimo gracias a todo esto. Pero es que mirad la historia por donde la miréis, la razón nos está destrozando rotundamente. El fascismo. ¿Sabéis de dónde aprendió Hitler su fascismo? De Mussolini, que empezó en Italia mucho antes. Y esto yo lo he estudiado bien, podéis estudiarlo todo, no os fiéis de lo que yo digo. O sea, yo dije, ¿de dónde saca Hitler toda esta historia del nazismo? De Benito Mussolini. De Benito Mussolini. ¿Y sabéis quién creó el fascismo? Pues un ideólogo kantiano, un tal filósofo Gentile, que era un filósofo bestial en Italia. Tenía una corriente elaboró una corriente filosófica, era uno de los mejores profesores y filósofos de su época. Gentile fue el que le escribió el libro a Mussolini del fascismo, y luego él también estuvo implicado en política. Gentile, pues le hace una crítica a Marx, tiene un libro sobre criticando a Marx, y habla del fascismo, del absolutismo de los mejores para gobernar. Y todo es justificado desde Kant, con su imperativo categórico. ¿Os dais cuenta? La razón nos está jodiendo bien jodidos. Porque la razón simplemente es comparar un concepto con otro. Ya lo explica Hobbes, como si fueran matemáticas, para sacar otras ideas diferentes. Esto es la razón. Por lo tanto, con la razón se puede justificar absolutamente todo. De hecho, estamos tan inundados con la razón que en nuestras familias, con nuestros amigos, nos ponemos a debatir, a discutir. ¿Y qué pasa? ¿Razonando y razonando llegamos a algún acuerdo? No. Cada uno se reafirma en sus posturas y cada vez más cabreados. Pero mirar cualquier debate en televisión, en la radio, en lo que sea, se llegan a acuerdos a través de la razón. Se pone, no, el debate, hay que abrir debate. Se llegan a acuerdos. O cada uno se reafirma más en su postura. Mirar todos los debates del Congreso de los Diputados. ¿Ha habido alguna vez en algún debate del Congreso de los Diputados que salga uno y diga, señor fulanico, debido a sus razonamientos, tengo que concluir que lleva usted razón? Yo estaba equivocado. Nunca ha pasado eso. Porque con la razón se justifica cualquier cosa. Con la razón se puede justificar o morir, o suicidarte. Deleuze, el gran filósofo, vitalista, la vida, el fundamento de la vida, y razona sobre la vida, y razona sobre la vida, acabó tirándose por el balcón. Esto lo dije en un grupo de filósofos y me dijeron, Evaristo, tienes muy mal gusto. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes tener tan poca sensibilidad? De un hombre que se suicida. ¿Poca sensibilidad? ¿Tuvo él sensibilidad? ¿Tuvo Deleuze sensibilidad cuando se tiró por el balcón? Yo sé, por experiencia personal, lo que el suicidio
Y sobre todo, si es el de cabeza de familia, produce en la familia. Mi padre se suicidó cuando tenía 3 años. Y mi madre, toda su vida, ha vivido amargada porque pensaba que no había dado la talla. Porque pensaba que no había apoyado a mi padre lo suficiente. Porque pensaba que le había fallado a mi padre. Mi madre jamás se volvió a casar. Mi madre jamás retomó su vida. Y era joven cuando mi padre se suicidó. Yo tenía 3 años. Era joven. Y mi hermano se lo encontró, mi hermano, que era mayor que yo, tendría 8 años, se lo encontró colgado en un olivo. Mi padre destrozó una familia. Pues bien, Deleuze, el filósofo Deleuze, que cuando se tiró con el balcón, y seguro que su familia no lo confesará, por respeto, y creo que también tenía 2 o 3 hijos, y su mujer, destrozó una familia. Su mujer se sentiría toda su vida con la culpabilidad de decir, es que no lo he apoyado lo suficiente. Y sus amigos pensarían lo mismo, no lo hemos apoyado. Porque, vamos a ver, si tú realmente quieres acabar con tu vida, tienes derecho, porque tengas un sufrimiento, el que sea psicológico, físico, lo que sea. ¿Tú quieres acabar con tu vida? Bien. ¿Eres filósofo? De acuerdo. ¿Abre un debate? Señores, y en ese entonces, y ahora creo que tampoco, la muerte asistida está aprobada. Pues abre un debate y creas una infraestructura de muerte asistida para que la gente no tenga necesidad de suicidarse de mala manera y que se pueda acabar con su vida de forma asistida, por eso se llama muerte asistida, sin dolor, y tienes la oportunidad de despedirte en paz de tus amigos y familiares. Y si realmente la filosofía sirve para algo, y Deleuze era un filósofo amante del vitalismo y amante de Nietzsche, del cual escribió 2 libros, y amante de Marx, que estaba escribiendo un libro antes de morir sobre él. Si realmente eres tan bueno para la vida, pues, y tú ves que no te soportas, no soportas tu dolor, sea el que sea, pues abres un debate y entonces a partir de ahí, pues se elabora un sistema de pensamiento y dice, bueno, quiero la muerte asistida, y en ese proceso, pues te despides de tu familia, le dices, es lo mejor para mí, y te vas en paz y todo el mundo contento. Esa es la forma de abordar la cuestión. Pero sin embargo, Deleuze, el filósofo pues francés, pues lo hizo mal, lo hizo todo mal. ¿Por qué? Porque estaba obsesionado con la razón. Y sus libros son razonar, juntar un argumento con otro para sacar otro diferente. Porque Deleuze era tan absurdo que decía que la filosofía es la creación de conceptos. Un concepto se elabora a través de la razón. Entonces, si la filosofía es la creación de conceptos, pues se está contradiciendo a sí misma. Porque si solamente es creación de conceptos, es que no sirve para la vida. Y él con su suicidio lo demostró. Y si la filosofía es simplemente la creación de conceptos, entonces la filosofía es literatura. Por lo tanto, la filosofía tiene que desaparecer de los institutos, tiene que desaparecer de las universidades cuando se entiende que la filosofía sirve para la vida. Si solamente es creación de conceptos, no tiene nada que ver con la vida, es crear conceptos. Crear conceptos es literatura. Debería estar, la filosofía formar parte de la literatura, y lo mismo que está el ensayo, lo mismo que está la novela, pues está la filosofía, es una forma de crear conceptos. Bien, es una forma de, pues la gente para divertirse, lo mismo que se lee una novela, se lee una obra de filosofía. Pero que no me vengas diciendo que la filosofía sirve para la vida y nos da el sentido. No.
La filosofía, hoy, a través de razonar y razonar, es crear conceptos. Pero es que esto ya lo decía Platón cuando vivía en el mundo de las ideas. O sea que la filosofía tampoco ha cambiado nada. La filosofía debería de estudiarse dentro de la literatura, crear conceptos. Pero que no nos vendan la moto de que la filosofía sirve para la vida y para mejorar, ¿no? Porque como ya estoy diciendo, la filosofía, como se basa en la razón, sirve para empeorar, para destruir. Ha servido durante siglos y siglos y siglos para humillar y considerar a la mujer un objeto y que es inferior al hombre. Y hoy en día se utiliza la filosofía para argumentar guerras, conflictos. La filosofía con la herramienta de la razón. La razón nos destruye a través de la filosofía que se paga por el Estado y a la vez que va deteriorando nuestro medio ambiente y aniquilando nuestra sociedad. Esto es la razón, esta es la filosofía. Y este error tan tonto, tan burdo, lo seguimos repitiendo a través del capitalismo, del comunismo, del fascismo que está resurgiendo ahora. Y nos vamos destruyendo simplemente por un error tonto, un error absurdo. Y dirán, no puede ser que sea tan fácil, no puede ser. Pues es. Si durante siglos y siglos se ha mantenido el error de que la mujer es inferior debido a los razonamientos de Aristóteles y se ha mantenido durante siglos este error absurdo que ha hecho tanto daño a media humanidad, que es el género femenino, pues de la misma forma la razón hoy nos está destruyendo a nivel personal y a nivel colectivo, creando conflictos y no nos damos cuenta. Porque yo esto lo he hablado con muchos filósofos. Yo pertenecía a la Sociedad Filosófica de la provincia de Alicante. Y me decían, pero es que aparte de la razón, ¿qué hay? Alucino en colores. Aparte de la razón, ¿qué hay? Y la percepción del yo como el yo, que habla Descartes. Yo sé que yo soy yo porque es un criterio evidente. Forma parte de la intuición. Es decir, yo percibo cosas en sí. Yo sé que yo soy yo y no lo descubro razonando. De la misma manera tengo el apego, es decir, un aprecio hacia el otro, y eso me vincula al otro. Y sé lo que es el movimiento y los sentidos y mil cosas más. Aquí, aparte de la razón, hay muchísimas más cosas que tiene el ser humano para entender, conectar con la realidad y disfrutar de ella. Podría estar horas hablando, pero simplemente aquí abajo, en la descripción, os dejo un libro donde explico todo esto. En fin, ahí lo tenéis. Formato digital o papel, como queráis, y doy algunas pistas que a mí me valen. O sea, no pretendo dar criterios universales, absolutos, no. O sea, simplemente hablo de una experiencia personal, porque luego hay otra cosa. La filosofía de la razón tiende a aglutinar, o sea, y a crear sistemas educativos donde a todos se les eduque igual, ¿vale? Esto es una aberración. O sea, cada uno tiene que ir descubriendo sus posibilidades y tiene que ir descubriendo sus sensibilidades, porque a nivel sensible, a nivel intelectual somos diferentes. Hoy ya está comprobado a través de la neurociencia, a través de resonancia magnética funcional, que hay gente que son PAS, personas altamente sensibles, y aquí hay una variedad increíble. O sea, hay gente que es más PAS que otro, es decir, que tiene más sensibilidad que otros. Esto se ha descubierto a través de la neurociencia, ¿vale? O sea, esto quiere decir los PAS, personas altamente sensibles, que tienen sensibilidades especiales, que son capaces de captar cosas que otros no captan. Y esto es ciencia, ¿vale? Lo digo porque hoy en día la ciencia es lo que impera. Pero es que a nivel científico, intelectualmente no somos iguales. O sea, Einstein se puso a percibir la realidad desde la intelectualidad y sacó la conclusión de que la gravedad es fruto de la curvatura del espacio-tiempo. El mundo científico lo tomó por estúpido. Porque se creía que la gravedad es una fuerza. Pues bien, la gravedad no es una fuerza, es una curvatura del espacio-tiempo, ¿vale? O sea, es geometría. La geometría hace que nosotros estemos pegados a la Tierra. Claro, esto tú no lo puedes entender, pero Einstein lo entendió, porque sus capacidades son diferentes a nosotras.
a nuestras capacidades. Pero es que luego Einstein se equivocó cuando decía que Dios no juega a los dados, porque negaba la validez de la mecánica cuántica. No llegaba a entenderlo. Pero sin embargo hubo otros científicos que sí que lo entendieron. Max Planck, Heisenberg, Schrödinger y otros científicos que dijeron que sí, que a nivel atómico, a nivel de átomos, la realidad está indeterminada. Percibían la realidad de forma diferente a Einstein. Y así se podrían poner miles de ejemplos. Es decir, el ser humano compartimos ciertas cosas comunes, pero en general somos diferentes. Y la grandeza del ser humano tiene que consistir en que cada uno saque sus propias cualidades y las desarrolle al máximo. Y que esto lo ponga en comunicación con otros y se vayan creando cosas diferentes. Y gracias a estas diferencias que cada uno tiene, que aporta a la humanidad, el ser humano ha ido avanzando, evolucionando, creciéndose y desarrollándose. Porque si no hubiera habido diferencias en el ser humano, hoy en día seríamos como perros, como osos o como golondrinas que siempre hacen lo mismo. Seguiríamos viviendo en las cuevas con palos sin piedras, si no hubiera habido gente que hace cosas diferentes y distintas. Y el sistema educativo de hoy, todo está mal, porque se basa en aplicar contenidos y contenidos a los niños de forma sistemática, donde todos están sentados y hay un profesor que da clases magistrales. Eso es una aberración. Y a un niño lo tienen ahí durante 23 años, chupando y chupando, cuando todo lo que estudias nada más que va a aprovechar un 3%. El sistema educativo hoy, conforme está planteado, es una aberración, porque de lo que se trata es de que el niño saque todas esas posibilidades, cualidades a nivel afectivo y a nivel intelectual para que aporte su idiosincrasia a la sociedad, su peculiaridad a la sociedad, sus características propias a la sociedad. Y así la sociedad se enriquece. Y dejarnos de filosofía, de razonamiento, de razonar de forma absoluta y de tanta tontería. Lógicamente todo esto lo dice un cerebro, una persona, yo, que puedo estar muy equivocado. Pero en fin, yo lanzo mis pistas y que cada uno piense y haga lo que tenga que hacer. Buenas tardes y buena suerte.